Hola, en este vídeo vamos a hablar del testing, en concreto del testing unitario. Para ello vamos a utilizar dos herramientas, JUnit y Mockito. Y bueno, empezar a explicar desde cero JUnit sobre Spring pues podría ser un poco complejo y haría el vídeo muy largo. Entonces, bueno, yo lo que os recomiendo es que paréis el vídeo aquí y que veáis este otro vídeo que os pongo aquí y que tendréis la URL en la descripción para familiarizaros con los conceptos de JUnit y de lo que son los tests unitarios. Y luego ya volver aquí para ver cómo eso se refleja en Spring, qué diferencias hay. Bueno, entonces vamos a empezar asumiendo que ya sabemos lo que son los tests unitarios y las anotaciones básicas como @test, luego lo que son los assert equals y ya ponernos a trabajar con Spring. Vamos a empezar haciendo test de servicios y luego de controladores y vamos a ver cuáles son entonces las diferencias con respecto a una aplicación de consola. Vamos a empezar con este servicio de aquí que, si os fijáis, bueno, pues tiene un método de sumar que suma dos operandos y puede lanzar una excepción y tiene un método de dividir que lo mismo, divide y puede lanzar una excepción. Aquí no hay ninguna llamada a ningún otro método externo. Entonces aquí el test unitario es muy fácil porque es simplemente hacerlo como visteis en el otro vídeo en la aplicación de consola. Entonces vamos a hacerlo como introducción y para ver también cómo se ejecutan, pero esto sería muy sencillo porque al no tener llamadas a otros métodos no tenemos nada que falsear. Recordad que un test unitario era el que probaba un método sin llamadas a otros métodos, es decir, un test de un único método. Pues en este caso testaremos sumar o dividir, pero no tenemos llamadas a otros métodos. Luego en el siguiente ejemplo ya vemos un poco el tema de las capas y de cómo falsearlas. Entonces, bueno, lo primero a nivel de estructura, nosotros teníamos una carpeta Java con example myapp, pues en test tendremos que tener la misma, test Java con example myapp. Entonces, si aquí tengo una capa services, pues aquí también voy a crear otra capa services. Y si este método se llama mathService, pues crearé un método que se llamará mathServiceTest. Voy a copiar todo el contenido para hacerlo más rápido y vamos a ver un poco qué es lo que contiene. Entonces, lo primero, vamos a incluir siempre al principio de la clase dos anotaciones. Una que es Spring Boot Test, para decirle bueno, que lo vamos a ejecutar dentro del ecosistema de Spring Boot, y @test instance, que bueno, no nos afecta mucho, simplemente bueno, nos dice que va a crear una instancia de esta clase en cada test. Lo siguiente que tenemos que hacer es inyectar el método que queremos testear. Entonces, en principio, para inyectarlo, pues podríamos hacer como siempre, mathService, llamar a su constructor o AutoWired, que es como llevamos haciendo a lo largo de todo el curso, pero vamos a ver que cuando utilicemos Mockito vamos a utilizar injectMocks para esa clase que es la que queremos testear. Entonces, en este caso, como vemos que este método no tiene otras capas, no hay una capa de repositorio, es simplemente un método sencillo, pues nos valdrían las dos, tanto injectMocks como AutoWired. Pero bueno, vamos a dejar injectMocks ya que es la nueva y la que sí que vamos a utilizar en las otras clases de testeo. Y luego, básicamente, hacer un test, decíamos que tenía la anotación @test y puede ser pues, simplemente un assert equals de ese servicio, de esa clase que queremos testear, llamamos a sumar pues, con unos valores cualquiera A y B. A y B son unas variables globales, las tenemos aquí, por lo tanto las puedo utilizar perfectamente y veo que tengo aquí un before each que se ejecuta antes de cada test. Si no estáis muy familiarizados con el before each y este método, esto podríamos suprimirlo y simplemente poner aquí 3 y 2. Y el test sería exactamente igual. Es decir, esto lo hacemos un poco por comodidad, pero lo que ejecuta el test realmente es ese assert equals de el resultado que espero y la llamada al servicio. ¿Vale? Voy a dejarlo como estaba. Y aquí tenemos otro test que es en el que se va a producir una excepción, que lo que hace es A y B justo al principio del test vale 3 y 2, luego A le asigna el valor -1, por lo tanto, cuando yo sume A y B, valdrán -1 y 2, y con números negativos la suma lanzaba una excepción. Por lo tanto, en vez de assert equals, tenemos aquí assert throws. Para dividir, un poquito lo mismo. Pues A y B valen 3 y 2. El resultado de dividir pues, nos tiene que dar 1,5. Veis que es prácticamente igual a lo que habéis visto en el vídeo de los test de consola. Aquí no estamos aportando nada nuevo. Pero bueno, como primer ejemplo, está bien. Una vez que los tengo hecho, el siguiente paso sería ejecutarlos. Aquí en Visual Studio veis que tenemos estos iconos, estos triángulos verdes. Clicando en él, pues ejecutaríamos este método y así podría ejecutar uno a uno individualmente. Si clico en el icono que está justo en la clase, pues ejecutaría todos los métodos de esta clase en concreto. Pero bueno, al final la forma más cómoda de ejecutarlos va a ser en una terminal.
disponemos de los comandos Maven, MVN, si recordáis, y hay un comando que es mvntest que me ejecuta todos los tests. Si no tenéis Maven instalados, si cuando hicisteis la instalación de principio de curso no tenéis Maven, los proyectos tienen este comando de aquí, mvnw, que cumple la misma función. Entonces podríamos hacer !mvnw test. Y esto nos va a ejecutar todos los tests que tengamos en la aplicación. Y aquí nos dice los test ejecutados y que ninguno ha ido con fallos, es decir, que todos han funcionado correctamente. Esta era la parte más sencilla. Vamos a hacer ahora entonces test de métodos, como puede ser un método de servicio que llama a métodos de repositorio. A ver cómo trabajamos con ello. Os describo brevemente la aplicación, pero es con la que hemos trabajado a lo largo de todo el curso. Tengo una clase empleado en el dominio y básicamente un empleado pues tiene un ID autogenerado, gestionado por la base de datos, nombre, email, salario y un campo boolean que me dice si ese empleado está en activo o no. Y luego el servicio, pues es un CRUD típico con interfaz e implementación. Y aquí, bueno, pues le hemos metido un poquito de lógica de negocio para que así el test sea un poco más vivo. Entonces, el obtener todos simplemente es una llamada a find all, pero para esto que os comento, que tuviera un poquito de lógica de negocio, en vez de obtener todos los del repositorio, lo que estamos obteniendo son solo los activos. Creamos un array list que se llama activos, me recorro todos los empleados que me ha devuelto el repositorio y si tiene ese campo boolean activo a true, lo añado a activos. Aquí, bueno, os he puesto, si queréis, en trabajar con programación funcional, como sería con streams, pero bueno, es exactamente lo mismo. A la hora de obtener por ID, pues también hacemos una llamada al repositorio a un find by ID y que lanza una excepción si no lo encuentra. Al añadir también le hemos metido un poco de lógica de negocio, hemos añadido aquí un límite mínimo y límite máximo de salario, de forma que si el salario que nos llega del controlador no cumple estos dos criterios, no lo guarda y produce una excepción. Lo mismo al editar y al borrar, lo que sí que hacemos es, primero hacemos un obtener por ID de este mismo servicio, simplemente para ver si existe o no. Si no existe, lanzará una excepción y si ha ido bien, que sí que lo he encontrado, pues entonces hacemos un delete by ID. ¿Vale? O sea, veis que el servicio es muy sencillito. El repositorio, pues nada, es un JPA repository sin ningún tipo de atributo. Entonces, ahora lo que tendríamos que hacer es el test de este controlador. Repetimos lo mismo que antes, es decir, aquí en la carpeta services, pues si esto se llama empleado service, pues hacemos un empleado service test. Otra vez voy a copiar todo el código para no perder mucho tiempo y lo vamos analizando poco a poco. Igual que antes, tenemos las dos anotaciones, ya no voy a pararme con ellas, y ahora vamos a ver entonces qué es lo que nos cambia. Decíamos que el servicio de empleado tenía inyectado el empleado repository, es decir, ese repositorio JPA que se conecta con la base de datos y que es donde tenemos realmente almacenados los datos. Y yo cuando hago un test unitario del servicio no quiero que me afecten errores del repositorio, porque si no, no sería un test unitario como tal. Y aquí es entonces donde entra Mockito. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Bueno, pues lo que os decía antes, la clase a testear la pongo con inject_mocks. Esto va a ser siempre así. Y el repositorio que quiero falsear le pongo @mock. Esta anotación lo que va a hacer es que nunca voy a llamar realmente a ningún método de empleado de repositorio, ¿de acuerdo? Ahora tendremos que ver, bueno, y si no llama a ese repositorio, ¿cómo hacemos para obtener los datos? Que eso es lo siguiente que vamos a ver. Bueno, y luego tengo una serie de variables que tengo aquí, bueno, que estas son las que me van haciendo falta a medida que construyo los tests. Es decir, vosotros cuando hagáis los ejercicios, pues en principio haréis solo esta parte de aquí y esto a medida que empecéis a hacer los ejercicios, pues os harán falta unas variables u otras. Vamos entonces a ir directamente a un test y así vais a entender mejor qué hacemos aquí en el before all. Entonces, el primer test que vamos a hacer es el obtener todos test. O sea que lo que quiero probar es el obtener todos del servicio. Entonces, básicamente lo que hago, empleado service, obtener todos. Y eso lo guardo pues, en una lista que le he llamado emplist y que obtendrá todos los empleados que hay en el repositorio. Recordad que no todos, sino los activos. Es decir, si hay en la base de datos alguno que no está activo, pues ese no lo obtendríamos en esta lista de aquí. Entonces, ahora es donde viene el tema del falseado. Obtener todos sabemos que llama a find all. Entonces, como no lo va a llamar, ¿cómo tiene obtener todos el conjunto de empleados de la base de datos con los que va a filtrar los activos? Y eso es lo que conseguimos con esta cláusula when que pertenece a Mockito. Entonces, vamos a interpretarla. Esto es lo más novedoso y de lo que vais a ver hoy.
Y cómo se interpreta es lo siguiente. When empleado repository find all, cuando llames a empleado repository, como está con mock, como no se va a llamar realmente, lo que tenemos que hacer es then return mock list. Entonces diríamos, no vas a llamar a find all cuando algún método de los que estás testeando llama a find all, en realidad devuélvele mock list. Mock list es esta lista que llenamos aquí en el before all. Entonces, fijaos, en el before all hago un método al que le llamo init que instancia un array list. Este array list veis que es una variable global para poder utilizarla en todos los métodos, y lo que estoy añadiendo aquí es pues 3 empleados de prueba. Entonces, esta línea de aquí dice, bueno, en vez de llamar a find all, devuélvele al usuario estos 3. Entonces, me da igual los empleados que haya en el repositorio, me da igual que la base de datos esté vacía, todo eso no me importa, porque realmente lo que va a hacer es devolver estos 3 empleados que tengo aquí. Y ahora vendrían ya los asserts. Esto es lo que ya sí que conocéis. Entonces dice, pues ese empList, el size tiene que ser 2. ¿Por qué 2 y no 3? Bueno, porque el mocklist es lo que me devuelve el find all, es decir, 3 empleados, pero hay uno que no está activo. Y como decíamos que el obtener todos tenía ese pequeño filtro, al final empList va a tener 2 empleados, el que tiene el ID 1 y el que tiene el ID 3. ¿De acuerdo? Y ese sería el test. Esta parte de assert equals es como lo que habéis visto en JUnit, pero la parte nueva es esta parte del when. Por último, tenemos otro método que es aquí el verify, que es también algo novedoso que no veíamos en JUnit, que me permite verificar también cuántas veces se ha llamado a un determinado método. Ojo, es una llamada en falso, pero es una forma de verificar que empleado service o tener todos llama el número de veces adecuado a los métodos que tiene que llamar. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo aquí es, este método que estoy testeando, estoy llamando a findAll una sola vez. Al findAll del empleado repository solo lo he llamado una vez. ¿Vale? A veces será 0, si queremos validar que no lo ha llamado, etcétera. Y esta es un poquito la idea. Vamos a seguir viendo los métodos, pero esta es la idea que vamos a repetir a lo largo de todas las validaciones. Por último, antes de avanzar, fijaos, estas cláusulas when, verify, están aquí, bueno, son métodos, pero no tienen delante ni una instancia ni una clase. Esto es debido a los import static. No sé si los habéis visto previamente. Cuando yo tengo métodos o atributos estáticos, en vez de hacer un import típico, lo que puedo hacer es import static. Y cuando hago esto, los métodos estáticos, como pueden ser times, verify, ya no tengo que ponerles delante la clase, no tengo por qué ponerles lo de moquito delante. Si hicierais un import normal, pues aquí simplemente, como son estáticos, pues pondremos moquito.when o moquito.verify. Pero normalmente suelen aparecer así, los veréis así en la documentación. Entonces, por eso hacemos ese import static. ¿Vale? Bueno, vamos entonces para el siguiente, que sería el obtener por ID. La filosofía entonces es la misma. Llamo a obtener por ID de empleado service con un ID, 1L, y aquí obtener por ID sabemos que llama a find by ID del repositorio. Como no lo va a llamar, pues tengo que tener su cláusula when. When llamemos a find by ID con ID 1, en realidad devolvemos de esa lista que tenemos el get 0. Es decir, estoy devolviendo este empleado que se llama test 1. Aquí la duda que podéis tener es, bueno, ¿por qué no lo devuelvo directamente y lo que estoy devolviendo es un optional? Y esto es por cómo estaba construido el find by ID en los JPA repositories. Si recordáis, devolvían siempre un optional y por lo tanto, pues hay que tratarlo así. Y bien, una vez que ya he llamado al obtener por ID, pues simplemente lo que me devuelve es un empleado y puedo hacer el testing de que el empleado es el correcto. Entonces veis que es otra vez la misma filosofía. El añadir, pues otra vez también lo mismo. Aquí lo único que hay que aclarar es que al ser autogenerado el ID, pues cuando creábamos un empleado iba sin ID, este campo iba nulo, y al insertarlo en la base de datos, ahí nos devolvía el ID que le tocaba. Bueno, pues eso también un poco tenemos que simularlo. Entonces, si os fijáis, tenemos empleado sin ID, empleado con ID. Es un empleado que el empleado sin ID no tiene ID, está nulo, y el empleado con ID es exactamente igual, con los mismos datos, pero ya sí que tiene un ID que le hemos puesto uno cualquiera. Entonces, para simular la llamada al repositorio, esto es lo que vamos a hacer. Cuando llamemos a un save de este empleado sin ID, hago un return de ese mismo empleado con ID. ¿De acuerdo? Esto va a simular esa parte de guardar y devolver con un ID determinado.
Una vez ya que lo llamo, pues ya otra vez tengo los assert equals y tengo aquí otro verify más, pues es que he llamado a save con el empleado sin ID una sola vez. El siguiente sería un añadir, pero que da error, para que veamos otra posibilidad. Entonces, aquí creo un empleado que va a dar error a la hora de añadirlo. Podría hacerlo arriba en el before all, pero bueno, en este caso lo hemos hecho en el propio método. Y lo que tiene es un salario de 100 euros. Como no cumple esas reglas que decíamos que el salario tenía que ir entre 18.000 y 100.000, pues no lo va a añadir. Entonces, cuando lo que se produce es una excepción, que es lo que se va a producir en el método realmente, ya no usamos ni assert equals ni assert true, usamos assert throws. Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que al llamar a añadir con este empleado, pues se va a producir una excepción de tipo runtime exception. Y a save lo va a llamar 0 veces. Como se produce la excepción en el método de servicio, ya nunca va a llamar al método save del repositorio. Entonces, esta verificación está bien porque estamos verificando que cuando hay excepciones no se llega a invocar al método de repositorio. Y como no se llega a invocar, pues la cláusula when os la he dejado aquí en comentarios, pero no hay que incluirla por lo que estamos diciendo, porque no se va a llamar al método save, pues no hay que hacer un when para él. Borrar. Seguimos otra vez un poco con lo mismo. Si recordáis, el método de borrar tenía dos partes. Primero hacía un find by ID para saber si existía o no y luego ya hacía el delete by ID. Bueno, pues aquí otra vez lo mismo. Llamo a borrar con un ID 1 y lo que estoy diciendo es cuando llame al find by ID, pues me devuelves la posición 0 de ese array list que teníamos ahí. Un poco lo mismo que antes. Y luego verifico que llamo al find by ID una vez y al delete by ID una vez. Aquí la pregunta que me podíais hacer es, ¿por qué no hay un when para el delete by ID? Y la respuesta es que el delete by ID no devuelve nada. Ese método de repositorio, tal como está definido en los JP repositories, devuelve void. Entonces, como no va a devolver nada, no tengo que poner ningún when especificando qué es lo que va a devolver. Hay un método que se llama do nothing y se podría decir algo como, bueno, pues cuando me invoquen al delete by ID, do nothing. Pero bueno, no es necesario porque, repito otra vez más, el método en sí, el delete by ID, no se va a ejecutar ya que está falseado. Y el when realmente lo que está haciendo en este caso y en los anteriores es simular lo que devolvería esa llamada al método si le hiciéramos realmente. Y como el delete by ID no devuelve nada, pues no la incluimos. El borrar dando error, ¿vale? Pues ese sería, pues si voy a borrar un ID que no exista, pues eso me produciría una excepción en el find by ID y ya el delete by ID no se llegaría a hacer nunca. Aquí hay un error. Entonces, en este caso, otra vez lo mismo. Assert throws, empleado borrar con 99L, me va a saltar una excepción, la que se produce al llamar al obtener por ID, y como ese obtener por ID llama al find by ID del repositorio, pues tengo la cláusula when. Aquí os he puesto otra forma que en algún caso a lo mejor lo encontráis también, ese devolver nulo, el find by ID, puedo ponerlo como optional empty o como optional of nullable null. Ambas sintaxis son correctas, aunque es preferible la primera. Y una vez más, sí voy a llamar una vez a find by ID y 0 veces a delete by ID porque no va a llegar a ejecutarse el borrado. Y esta es un poco la filosofía de cómo hay que hacer los métodos. Siempre es el assert equals o el assert throws, pero tenemos que con el when simular esas capas que tenemos falseadas. El paso siguiente sería hacer el testing de los controladores. Entonces, aquí, igual que tenía service, voy a crear una carpeta controllers, igual que en la parte Java. Aquí para el ejemplo tengo dos controladores. Un controlador de tipo API REST, que tiene los típicos mappings de empleado, devolviendo 200 si ha encontrado empleados o 404 si está vacía la tabla de empleados, buscar un empleado en concreto, dar de alta un empleado, modificar un empleado o borrar un empleado. Es decir, los métodos de CRUD que utilizan los métodos de servicio que acabamos de ver. Y por otra parte tenemos un empleado controller que es un controlador MVC que lo que me devuelve son una vista con modelo. Entonces vamos a ver cómo serían el test de estos dos tipos de controladores. Entonces aquí en controllers, primero vamos a hacer el de API REST, empleado REST controller
test, otra vez copiamos el código y vamos a ver entonces cómo sería. Tenemos las dos anotaciones que ya habíamos visto antes, Spring Boot Test y Test Instance, y vamos a añadir dos nuevas, Autoconfigure JSON Testers y el Autoconfigure Mock MVC. No vamos a profundizar nada más, simplemente las incluimos y ya está. Y luego a la hora de inyectar las variables, pues parecido a como teníamos en el servicio. InjectMocks va a inyectar la clase que queremos testear, esto es igual que antes, y las que queramos falsear, en vez de mock, en el caso de los controladores, pondremos mockito bin para falsear los servicios. Y una nueva que vamos a tener ahora es esta que veis aquí, una instancia de la clase mock MVC, que vamos a verlo ahora mismito. De lo que se va a encargar es de hacer las llamadas equivalentes a las que haría nuestro cliente. Es el que va a simular el cliente que ejecuta los métodos del controlador. Luego las variables, que esto es un poquito lo mismo que antes, el before all también lo mismo que antes, es decir, estamos creando una lista de empleados y unos empleados que luego me van a hacer falta para las distintas tareas. Vamos con ello. El primero sería el que valide el /API /empleado, que lo que hace es obtener todos los empleados. Con mock perform, lo que estamos haciendo es haciendo la llamada a /API empleado. Le tengo que indicar el verbo, que puede ser get, post, put, y la ruta. Y en esta misma llamada a mock MVC es donde vamos a hacer la validación. Esto de aquí es lo que equivale a los asserts equals que teníamos en los métodos de servicio. ¿De acuerdo? Vamos a verlo ahora poco a poco. Pero esta sería un poquito la idea. Entonces, hago la llamada y, igual que hacía en el servicio, tendré que hacer un when para falsear aquellos métodos de servicio que realmente no voy a llamar. Entonces, cuando hago /API /empleado, el método de servicio al que estoy llamando es a obtener todos. Por lo tanto, lo que haré es when empleado service obtener todos, then return, y otra vez, pues esta lista. Digamos que la lista que le va a llegar al controlador son estos dos elementos y, para ser coherentes, deberían estar con en activo igual a true, porque decíamos que era lo que devolvía este método de servicio. Una vez que hacemos la llamada con el perform y con este when que tenemos aquí, pues ya lo que hacemos es evaluar ese JSON que tenemos de vuelta. Entonces, el JSON en conjunto lo vamos a representar en estos unspec siempre con JSON path $. Esto de aquí va a representar el JSON en conjunto, ese fichero que estamos devolviendo. Y luego, con corchetes, como veis aquí, si ese fichero es una colección, pues en este caso de empleados, pues puedo acceder a cada uno de ellos. Por lo tanto, estos unspects que veis aquí hacen referencia al primer elemento que llega en el JSON, que será este Pepe, y este $1 hace referencia al segundo elemento de ese JSON, que será el correspondiente a Juan. Entonces, bueno, la sintaxis es nueva, esto del dólar y los corchetes es nueva, y luego fijaos que para comprobar el valor, pues utiliza también este método estático is. Entonces, bueno, tenemos que acostumbrarnos a esta sintaxis, pero la suerte es que va a ser siempre igual, no hay mucha variabilidad en este tipo de test. Si vemos el get API empleado 1, es decir, llamar a solo un empleado, pues vemos que otra vez es lo mismo. Tengo que hacer el when, ¿por qué? Pues porque este método va a llamar a obtener por ID. Pues lo que tengo que hacer es, oye, como no va a llamar a los métodos de servicio, recordad que estamos testeando el controlador con el servicio falseado, pues que me devuelva un determinado elemento. Pues me está devolviendo el get 0, me está devolviendo pues a este elemento de aquí. Pero, os digo, podríamos no utilizar este before all y simplemente crear un empleado aquí, antes de la línea 82, y decir que lo que devuelvo es ese empleado. O incluso aquí mismo, hacer aquí un new empleado. Eso lo podéis organizar como queréis. Entonces, hacemos la llamada para ese 1, me devuelve ese empleado, este Pepe que veíamos aquí, y otra vez lo mismo que antes, pues sobre $, puedo verificar los componentes de ese JSON. Aquí solo voy a recibir un empleado, entonces no hay ese concepto de colección, no hay un conjunto de empleados y ya no tengo que acceder a los distintos elementos de la colección en el JSON. Como solo va a haber un único empleado, ya puedo acceder directamente a los atributos de ese JSON. ¿De acuerdo? Esto es por la estructura del JSON. Aquí el JSON es un solo elemento, pues ya accedo directamente a sus atributos. Seguimos avanzando. El añadir.
pues un poco lo mismo. Estoy haciendo un post de API empleado, va a llamar a añadir del servicio y aquí pues otra vez lo mismo. ¿Qué le llega al cliente cuando yo añado un empleado sin ID? Pues al controlador, tal cual está construido, pues le llega ese mismo empleado, pero ya con el ID que se le ha asignado en la base de datos. Pues volvemos a hacer entonces lo mismo antes. Cuando aquí está simulando la llamada al servicio, que a su vez haría la llamada al repositorio para obtener un empleado con el ID que le corresponda. Vuelvo a tener el unexpect y puedo acceder otra vez a los distintos elementos exactamente igual que en el caso anterior. Y aquí la novedad es que cuando yo hago un post desde el cliente, al controlador le llega el elemento que quiero añadir, en este caso el empleado que quiero añadir. Eso lo vamos a hacer con esta instrucción de aquí. Otra vez es sintaxis nueva, pero también es siempre igual. Vamos a utilizar ese object mapper, ese objeto, para convertir ese empleado sin ID, que es el que quiero insertar, a un formato válido para el mock MVC perform. Bueno, una cosa que no he comentado es que siempre en el unexpect estoy comprobando pues, los valores del JSON, también puedo comprobar el código de respuesta. Recordad los códigos de respuesta típicos 200, 201, 204, pues aquí estoy validando que devuelve un estado creado, aquí estoy con un estado 200, en todos los casos siempre verifico el estado que tiene que devolver al cliente el controlador. Y por no hacerlo mucho más largo, el borrado va a ser también prácticamente igual, ya hace el when, el perform, la ruta, el resultado y también pues en este caso pues estamos utilizando el verify igual que antes. Podríamos haberlo utilizado antes, esto siempre es un poco a gusto. Y el último, pues también, sin ninguna novedad más. El when, el perform del mock para simular la llamada, el código de respuesta, en este caso es un 404, que no lo encuentra. ¿Por qué? Porque recordad siempre que se hacía el find by de primero y el verify. Estamos exactamente lo mismo. Entonces, bueno, digamos que lo más importante aquí es quedarse con cómo accedemos a ese JSON y recordar también cómo enviamos datos al hacer este perform. Con esto, esta parte también nos quedaría resuelta. Bien, el último sería muy parecido a este, pero no sobre un JSON, sino sobre una vista con un modelo. Por lo tanto, ya no tendremos estos dólares, ya el acceso será distinto, aunque la filosofía va a ser la misma. Entonces, otra vez vamos a controllers, file, empleado, controller, test. Y aquí tenemos el código y otra vez lo mismo. Las dos anotaciones que tenemos siempre, la de esta nueva que teníamos en el controlador y sí que aquí no tenemos la de JSON. Esta que teníamos aquí para gestionar los JSONs, en este caso, pues no nos va a hacer falta. Otra vez, mockvc, inject mocks y mockito bin. Veis que es exactamente esto, no nos cambia nada de un controlador a un REST controller. Esta es la que quiero testear, esta es la que quiero falsear. Las variables locales que me van a hacer falta igual que antes, la inicialización igual que antes, no nos cambia nada y aquí, si os fijáis, lo que va a distinguir del el controller de los controllers es ese acceso que aquí ya no es un JSON, que es una vista y un modelo. Entonces, hacemos el perform igual que en el caso anterior, con la ruta que queremos, el resultado esperado pues igual, en este caso es un 200 y aquí viene lo nuevo. Entonces, fijaos que en el unexpect puedo ver tanto la vista como el modelo. En el caso de la vista, pues lo que voy a hacer es simplemente, pues, cuál es la vista a la que estoy llamando, es decir, el nombre de ese HTML que es el que le va a llegar al cliente. Y luego en el modelo, ya acordaos que el modelo era parejas de nombre de atributo, valor de atributo, pues ahí es donde ya puedo hacer un poco el mismo control que con el JSON. Pues puedo decir que existe un atributo lista de empleados, el list view, recordad que era la lista de todos los empleados y le llegaba un atributo que se llamaba lista empleados. Podemos verlo aquí. Al modelo le enviábamos lista de empleados y la vista era list view. Esto es lo que estamos chequeando. Entonces, lo que estoy diciendo es que existe un atributo que se llama lista de empleados y luego para cada atributo pues tengo distintas posibilidades. Aquí os he tratado de poner todas. Dice que lista de empleados es una instancia de ArrayList, es decir, es un ArrayList. Dice que lista de empleados tiene un size de 2 y que tiene un elemento que tiene como nombre Juan y salario 45.000 y que tiene un elemento con nombre Pepe y con salario 3.000. Que estos se deben de corresponder pues con estos que tenemos aquí. El añadir, pues también un poco lo mismo, no vamos a repetir todo, pero veis otra vez que es lo mismo, el when para falsear, el post para enviar los datos y aquí un poco el cambio es, acordaos que aquí en el REST controller tenía esta estructura
para enviar ese objeto, ese empleado que quiero dar de alta, pero en un controlador tenemos que simular los parámetros que el usuario supuestamente ha enviado mediante el formulario. Entonces, no utilizaremos esa otra notación y utilizaremos la notación param. ¿Vale? Param lo que está haciendo es simulando ese formulario de usuario. Entonces, estos son los valores que envía en el formulario y luego aquí, si vemos el código del empleado controller, cuando hago un nuevo submit, lo que se produce es un redirect a la raíz, no va a ninguna vista. Entonces, esto es lo que tratamos de simular aquí. Le estamos diciendo que va a tener una redirección y que a la redirección a la que va a ir es la raíz, bar. Esto es el resultado del éxito a la hora de añadir desde el punto de vista del controlador. Sé que esto visto todas en conjunto puede ser como muy lioso, pero es más por el tema de la sintaxis, de todos estos nuevos métodos que estamos viendo aquí, que no en realidad por lo que es el proceso en sí. Entonces, por una parte, quiero que os quede clara la filosofía de cuando testeo un método tengo que falsear las llamadas, que con el when me encargo de hacer ese falseo y luego simplemente, en el caso de los servicios con hacer equals y verify, es fácil validar que funcionan o no correctamente. Y en el caso de los controladores y de los REST controladores, pues sí que tenemos una sintaxis un poquito más compleja para llegar a validar los elementos que devuelven, pero con la misma filosofía. Bueno, y en principio esto es todo. Aquí, por hacer el ejemplo completo, tengo un math controller, pues aquí debería tener también el test para ese controlador. Este era el que se encargaba de hacer las sumas y las restas. Bueno, es mucho más sencillo que los anteriores, ¿no? Tengo el mock MVC para las llamadas, la clase que quiero testear, el servicio que quiero falsear y simplemente, bueno, pues llamamos a suma 23, pues lo que va a hacer es llamar al método de servicio sumar. Yo le estoy diciendo que devuelvo un 5, es decir, no me interesa que se ejecute realmente, quiero evitar los posibles errores. Imaginemos que el servicio no sumase bien, pues esos errores quiero evitarlos, por lo tanto no llamo al método sumar del servicio, hago el perform del get, espero un OK y otra vez como el JSON que recibe es simple, pues ya accedo a resultados. Si lo vamos a ver, math controller me devuelva un objeto de tipo respuesta y si veo aquí lo que es la respuesta, pues es sumando 1, sumando 2, resultado. Por lo tanto, pues aquí lo que estoy haciendo es que en ese JSON resultado tiene que ser 5, que es lo que me devuelve el servicio falso. Guardamos todo y ahora entonces simplemente en la terminal haríamos igual que antes mvnw test. Y vemos que tenemos 18 test y que todos se han ejecutado sin ningún tipo de error. Bueno, y con esto acabamos este tema. Venga, un saludo.